Jamal Hill analiza el UFC 307, Khalil Rountree vs Alex Pereira. McGregor reafirma su regreso en el 2025. Paddy Pimblett revela contra quién quiere regresar al octágono y su cronograma para pelear por el título. Diego López apunta a pelear con e impone su condición para enfrentar a Floyd. Masvidal desafía a Leon Edwards. Te voy a dar una paliza. ¿Tiene sentido? Conor McGregor defiende a Joshua y rechazó llamados para que se retire del boxeo. Merab Dvalishvili y la realidad de los pagos de UFC. Empresario critica a UFC por pasar por alto a Magomed Ankalaev en pelea titular. Presidente de Bare Knuckle expone plan para que Conor McGregor boxee sin guantes. Esto es Fans Combat UFC y empezamos con Gilbert Burns y su "todavía es posible". El brasileño refuerza su enfoque en ganar el cinturón de UFC a pesar de la mala racha. Gilbert Burns sigue enfocado en ganar el cinturón de UFC. A pesar de estar pasando por un mal momento en su carrera, Gilbert Burns no pierde la esperanza de convertirse en campeón de UFC. El brasileño ha sufrido 3 derrotas consecutivas, la más reciente contra Sean Brady en UFC Vegas 97, lo que ha levantado dudas sobre su futuro en la división del peso welter. Sin embargo, Burns, de 38 años, aún cree que puede volver a la cima. En una entrevista reciente admitió que está en una situación complicada, pero mantiene su enfoque en ganar el cinturón. Incluso comparó su posible regreso con la historia de Glover Teixeira, quien logró convertirse en campeón a los 42 años. Para lograrlo, Duriño sabe que necesita una racha perfecta de victorias. Está decidido a no cometer más errores y confía en que su esfuerzo le dará otra oportunidad por el título. ¿Qué opinas de la mentalidad de Burns? ¿Crees que aún puede ser campeón de la UFC? Pasemos ahora al análisis de Jamal Hill sobre la Khalil Rountree vs Alex Pereira. El ex campeón semicompleto Hill habló con Aljamain Sterling y dio un análisis bastante interesante sobre esta pelea. Hill cree que Rountree puede darle muchos problemas a Pereira. ¿Por qué? Porque Khalil es zurdo y, según Hill, Alex Pereira ha demostrado tener dificultades con peleadores zurdos en el pasado. Hill menciona que en la segunda pelea de Pereira contra Israel Adesanya utilizó una estrategia que complicó mucho al brasileño, básicamente utilizando su guardia zurda. Además, Hill recuerda cómo incluso Bruno Silva, siendo más pequeño y no siendo zurdo natural, le dio problemas al ex campeón cuando usaba su guardia zurda. Con UFC 307 a la vuelta de la esquina, ¿crees que Rountree tiene lo necesario para vencer a Pereira? Pasemos ahora a Conor McGregor. El irlandés sigue alimentando la idea de su regreso al octágono y esta vez ha confirmado que su regreso está programado para el 2025. Aunque su posible oponente, Michael Chandler, tiene una pelea reservada contra Charles Oliveira en UFC 309, McGregor asegura que está haciendo su trabajo en el gimnasio y cuando sea llamado estará al 100%. Recordemos que Conor viene de una larga recuperación por la fractura que sufrió contra Dustin Poirier en 2021, y aunque algunos cuestionan si realmente volverá a su mejor nivel, él promete no decepcionar. ¿Será el 2025 el año del regreso del Notorious? El carismático británico Paddy Pimblett ya está planeando su regreso al octágono. Paddy ha dado pistas sobre su esperado regreso al octágono. Desde su debut en UFC en el 2021, The Buddy ha acumulado victorias emocionantes contra rivales como Luigi Vendramini, Jordan Leavitt y Tony Ferguson. Los fans ingleses, que lo adoran por su estilo y personalidad magnética, esperan con ansia su regreso al UFC. Ahora Pimblett tiene claro su plan. Le gustaría enfrentar a Dan Hooker para subir en el ranking.
pero también está abierto a otros nombres como Renato Moicano, a quien ve como una opción muy viable, ya que el brasileño ha manifestado que quiere pelear con él. Claro que dependería de una victoria sobre Benil Deniv en su próximo combate. Aunque Paddy declaró que estaría encantado de enfrentarse a cualquiera, destacó que una pelea contra Moicano sería divertida, además de ser una ruta ideal para acercarse a una oportunidad por el título. En todas las combinaciones, Paddy piensa que está a 2 victorias de pelear por el título. ¿Crees que Dan Hooker o Renato Moicano serían buenos rivales para The Buddy? Jorge Masvidal y su desafío al ex campeón Leon Edwards. Para los que extrañan la vieja rivalidad, Jorge Masvidal ha vuelto a retar a Leon Edwards. Esta rivalidad comenzó en 2019 en UFC Londres, cuando Masvidal lanzó unos golpes a Edwards tras bambalinas. Ahora Masvidal sube el tono y lo desafía abiertamente. Aunque Jorge se retiró de UFC en el 2023, no parece estar dispuesto a cerrar este capítulo sin una pelea en el octágono. Incluso mencionó fechas tentativas como diciembre o el Super Bowl del próximo año. No es la primera vez que Masvidal habla de un regreso al octágono, y aunque sabemos que el cubano norteamericano no está en su mejor forma deportiva, le pueden quedar algunas peleas divertidas y de mucho dinero. ¿Será la pelea con Leon Edwards una de ellas? Por su parte, Diego López apunta a la cima y pone condiciones para Evloev. Hablemos del ascenso de Diego López, quien ya se ubica en el top 3 de la división pluma, las 145 libras. Recientemente fue desafiado por Movsar Evloev, el único peleador que lo ha vencido en la UFC, pero López no parece interesado en una revancha inmediata, al menos no sin condiciones. López dejó claro que solo enfrentaría a Evloev si la UFC le garantiza que de ganar tendrá una oportunidad por el título. Además exige un campamento completo de entrenamiento, ya que la primera vez peleó en corto aviso. Sin embargo, su verdadera prioridad es una pelea titular. Por eso se postuló para ser el reemplazo de la pelea de campeonato entre Topuria y Holloway en el UFC 308. En caso de no darse esta posibilidad, su segunda opción es un duelo contra el ex campeón Alexander Volkanovski antes de que termine el año. Así que Movsar es su tercera opción en estos momentos. ¿Quién lo hubiera imaginado hace un año? ¿Crees que López puede vencer a Volkanovski? ¿Te gustaría ver la revancha contra Evloev? Conor McGregor defiende a Anthony Joshua tras su derrota en Wembley. En el mundo del boxeo, Conor McGregor ha salido en defensa de Anthony Joshua tras su derrota ante Daniel Dubois. McGregor, quien asistió a la pelea en el Wembley, dejó claro que no está de acuerdo con aquellos que piden el retiro de Joshua. Según McGregor, Joshua aún tiene mucho que ofrecer y puede volver más fuerte que nunca. El irlandés sabe de cerca lo que es lidiar con críticas tras una derrota y cree que Joshua puede aprovechar esto para regresar al tope del boxeo mundial. ¿Crees que McGregor tiene razón y Joshua puede regresar a lo más alto? Merab Dvalishvili revela dificultades financieras en UFC. Cambiando de tema, el campeón gallo de UFC, Merab, compartió una historia inspiradora sobre los retos que enfrentó al inicio de su carrera en UFC. Durante una entrevista reciente, Dvalishvili reveló que hasta el 2020 tuvo que compaginar su carrera en las MMA con un trabajo en la construcción, debido a lo difícil que era mantenerse solo con lo que le pagaban en sus primeras peleas. El peleador georgiano habló sobre la dura realidad de los luchadores que están comenzando y los sacrificios que hizo hasta lograr llegar a donde está hoy. A pesar de las dificultades, nunca perdió de vista su objetivo: el cinturón de UFC. ¿Qué opinas sobre los sueldos de los peleadores en UFC? ¿Crees que deberían aumentar? Otra noticia es la controversia que ha surgido alrededor de Magomed Ankalaev, el número 2 del ranking semicompleto, las 205 libras. A pesar de estar en el segundo lugar y disponible para pelear, fue Khalil Rountree, número 8, quien consiguió la oportunidad de pelear por el título ante Alex Pereira en el UFC 307, algo que no cayó bien en el equipo de Ankalaev. Su manager, Ali Abdelaziz, expresó su frustración con UFC, argumentando que Ankalaev ya ha demostrado ser uno de los mejores peleadores del mundo en esta división y merecía esa oportunidad.
Ahora Ankalaev se enfrentará a Alexander Braki en UFC 308 y el ganador probablemente tenga la siguiente oportunidad por el título. ¿Crees que Ankalaev merecía esta pelea o Rountree es la mejor opción? Hablemos nuevamente de Conor McGregor, quien podría boxear sin guantes en Bare Knuckle. El presidente de Bare Knuckle FC, David Feldman, reveló que McGregor está interesado en competir en peleas de boxeo a puño limpio una vez que termine su contrato con UFC. Sí, McGregor en Bare Knuckle. Lo que para nada sorprende, ya que McGregor es copropietario de dicha promoción. Aunque todavía le quedan 2 peleas en UFC, ya ha mostrado interés en participar en este estilo brutal de combate, incluso planteando una copromoción entre UFC y Bare Knuckle. Sin embargo, Feldman fue claro, no espera que UFC acepte una copromoción, pero está convencido de que McGregor hará historia también en este deporte. ¿Qué opinas? ¿Veremos a McGregor boxear sin guantes en el futuro? Suscríbete para más contenido sobre UFC. Nos vemos en el próximo video.